Don Richard Molina de El Guardián, el medio de comunicación al cual la diputada Catherine Moreira del Partido de Liberación Nacional llamó pseudo espacio de comunicación, aparentemente por propagar las intervenciones de los diputados en las comisiones y la asamblea, dejo el video en la descripción, preguntó al presidente sobre la dificultad que encuentran los costarricenses para poder acceder a la casa propia. Inicialmente, felicita al presidente y a su equipo por los logros en materia de inflación y en temas macroeconómicos. Sin embargo, hace énfasis en el tema de la vivienda. En su respuesta, el presidente explica la importancia de pagar tanto la deuda externa e interna para bajar la tasa de interés. Recuerden que la Asamblea, por segunda vez, destinó dinero para dichos pagos y los usó en otros temas. También indicó que los diputados beneficiaron a los banqueros evitándoles pagar impuestos por sus ganancias en Europa con dinero de los ahorristas, ya que según el presidente, todos esos millones y millones en impuestos se pudieron destinar al tema de la vivienda. El presidente aprovecha para resaltar que el gobierno nunca pensó en subir los impuestos, sino que buscaba que las empresas que ganan muchísimo dinero paguen más. Nosotros sabemos a quiénes se refieren y también sabemos quiénes los protegen. Vean el video y juzguen ustedes mismos. Richard Molina de El Guardián. Buenas tardes, señor presidente. Don Richard, qué gusto volverlo a ver. Igualmente, a todos los miembros del gabinete, un gusto saludarles, a los invitados. Don Rodrigo, los números son muy halagüeños, de verdad, en definitiva, y uno se alegra mucho, pero por otro lado está el contraste de la realidad que certifica la OCDE, que somos uno de los países más desiguales dentro de esas listas. Don Rodrigo, hoy comprar casa es prácticamente imposible. La gente tiene que comprometerse económicamente por mucho tiempo y las condiciones, usted lo sabe, de mercado a veces obligan a que entreguen las casas. Los bancos están llenos de casas, de gente que no puede pagar. Entonces, ¿cómo va esa fórmula? Ok, yo estoy progresando por aquí, pero estoy creando un puente para eliminar la desigualdad. Esa cosa que es tan incómoda y tan desagradable, don Rodrigo, ¿cuál es el plan país que usted tiene? ¿Cuál es la visión? Usted no lo va a poder curar en 4 años. Pero tenemos que crear una hoja de ruta para que la desigualdad se vaya achicando, señor presidente. No, sin duda, don Richard, por eso fue la desigualdad, es un mal que causa desunión social. Yo no soy de izquierda, yo creo que el ser humano tiene que trabajar para ganarse la vida. De hecho, mi papá tenía un dicho que le cae muy bien a alguna gente que ustedes conocen, que me decía mi tata: Rodrigo, ¿usted sabe por qué los comunistas son ateos? No. Porque Dios dijo, tendrás que trabajar para ganarte el pan nuestro cada día. Y entonces, de aquí hay gente que lo que dice es que no hay que trabajar y que la plata y la riqueza se genera del aire. Eso no es así. Lo que hay que hacer es que la gente tenga trabajos cada vez más productivos para que tenga mejores ingresos. Cuando hay una distribución del ingreso que es más decente, tipo europeo, hay más cohesión social, no hay esos contrastes ofensivos que antes estaban ocultos, que hoy en la época de la internet son difíciles de ocultar, y donde en Costa Rica vemos un consumo conspicuo de Ferraris y un montón de cosas. ¿Qué es lo que causa la enorme desigualdad en Costa Rica? Varios factores. Uno, la informalidad. El trabajo informal gana mucho menos y es ejercido en su mayoría por las personas de los menores recursos. El otro es el sistema tributario. Imagínense que usted agarra cualquier país de Europa o de la Europa desarrollada y el indicador de desigualdad, el coeficiente de Gini, antes de que el Estado cobre impuestos, pague transferencias y gasto público, es más o menos el de Costa Rica, 0.47, es bastante alto. Pero en Europa, luego de que el Estado cobre impuestos, gasta y hace transferencias, la desigualdad se cae a la mitad. En Costa Rica la desigualdad no se mueve. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema tributario tremendamente regresivo. ¿Qué significa eso? Que es contra la distribución. Y un caso evidente que causó tanta indignación y que sigue causando indignación
es el caso del resello de la ley de la lista gris de la Unión Europea, donde la Unión Europea le estaba diciendo a Costa Rica, no permita que mis empresarios, mi gente rica, lo use a usted para eludir o evadir impuestos. Y aquí no solo les permitimos a los ticos, especialmente a los grandes banqueros, a eludir y evadir impuestos, sino que lo entronizó ese resello en ley. Entonces, en corto, para mejorar la distribución del ingreso, habría que entrarle seriamente a una reestructuración fiscal, no para recoger más, que yo lo he dicho 1000 veces. El Estado costarricense en estos momentos no necesita recoger más, necesita, como dijo aquel expresidente que sacaron de la relinga, que el rico pague como rico y que el pobre pague como pobre, y por eso lo mandaron al refugio internacional. A mí no me van a mandar a buscar refugio internacional, pero ahí está la evidencia de por qué este país se ha ido deteriorando tanto la distribución del ingreso, porque los tagarotes cada vez reciben porciones más grandes y pagan menos impuestos. Don Rodrigo. Su repregunta. Sí, en la repregunta. Parte de esa desigualdad la vemos, por ejemplo, en Hong Kong, una de las latitudes más poderosas y más ricas. La gente vive en 3 metros cuadrados, don Rodrigo. Yo Sí. le quisiera poner el acento ahí. ¿Qué puede hacer el Estado vivienda. costarricense en vivienda, don Rodrigo? Vivienda, porque vea. los bancos tienen casas y no saben qué hacer con ellas. En Hong Kong, yo he leído en el Financial Times, etcétera, que un parqueo para estacionar un carro así en un edificio vale $500,000, $600,000, sí. Gracias a Dios no estamos ahí. Vea, el principal tema de acceso a la vivienda es la tasa de interés. No hay la menor duda, eso se llama el índice de affordability, se dice en inglés. Es qué porcentaje del flujo de caja mensual de una familia se dedica a alquilar o pagar vivienda. Con las tasas de interés que heredamos nosotros, producto del desorden fiscal que había en Costa Rica, donde el Estado, el hogar, tenía que ir a competir contra Nogui Acosta. Aquí está don Nogui de Hacienda ofreciendo tasas altísimas, y usted, señora que quiere comprarse una casita, ¿va a pagar menos que el Estado? Jamás. Los banqueros prefieren hacer eso. Entonces, ahí hay un elemento. Los materiales de construcción han bajado, gracias a Dios, gracias al buen manejo del gobierno. De hecho, eso es un componente de la baja en la inflación. Pero mientras las tasas de interés estén tan altas, mientras nuestra deuda siga siendo calificada mal, le va a costar mucho a la gente comprar casa. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Por qué estamos pagando la deuda? ¿Por qué nos dolió tanto ese resello y ese regalo que le hicieron? Porque eso se hubiera tirado a pagar deuda. Diputados que expliquen. Y eso baja las necesidades de endeudamiento del gobierno y eso baja las tasas de interés. Más claro no canta un gallo. Eso es, no se ocupa un doctorado en economía para entender esas dinámicas. Tal vez yo solo quería agregar algo importante. El Ministerio de Hacienda, sus tasas de captación las ha bajado en promedio 300 puntos base. Es decir, 3 puntos porcentuales. Estaba a 11, ahora está a 8, más o menos, ¿o cómo? No, está más bajo. No, del ejemplo. Lo que me bueno, refiero. nosotros estábamos pagando tasas de alrededor del 9,5% a principios del año, y en este momento estamos pagando tasas a 5 años plazo como del 6, 6,5 por Muy ahí, bien. y ese es el reflejo de lo que estamos tratando de hacer. Hay que entender que también hay una dinámica propia de las tasas a nivel internacional, y las tasas a nivel internacional están caras, pero nosotros estamos haciendo el esfuerzo de bajar las tasas. Y la gente, don Richard, se ha beneficiado de la estabilidad del tipo de cambio. ¿Cuántas hipotecas hay en Costa Rica denominadas en dólares? 400,000, más o menos. Más o menos. Sí, sí. No sé, si me equivoco, dígame, ¿no? No, por ahí andan. 400,000 familias pagaban en dólares. Estaba a 700 pesos. Ahora está a 530 y algo. ¿Quién se ganó esa plata? Usted,
que tenía esas deudas. Póngale 3 personas en promedio por familia, porque hay gente joven. Ahí hay 1.500.000 costarricenses, a grosso modo, que se han beneficiado de la caída de las tasas de interés, la que menciona el señor ministro, de la estabilidad y apreciación del colón. Sí, y también hay otro tema que es bien importante. Conforme nosotros nos endeudemos menos, vamos a dejar más plata en el mercado financiero y esos recursos van a la inversión privada. Parte de eso irá también a la construcción de viviendas. Muchas gracias, don Richard. Suscríbete, comparte el video, comenta y deja tu poderoso like. Muchas gracias.